el tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy, camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, tu cuerpo limpio, camino a la transformación. Muy buenas tardes a todos ustedes que están allí en todo el planeta Tierra. Un gran abrazo. Nos volvemos a reencontrar con todos ustedes, a sentirlos, a escucharlos aquí en Tucuy, camino a esa transformación que está en nuestro corazón, la transformación que trajo Jesús, lejos de una religión, sino solamente con esa voluntad, con esas ganas de buscar. Así que queremos saludarlos desde aquí, como siempre, que ustedes nos han ido siguiendo, y para ti que escuchas por primera vez este programa, lo entregamos desde lo más profundo de nuestro corazón, con una esperanza, con un contenido de sabiduría, con un contenido distinto a lo que hemos mamado del mundo, solamente con un ímpetu y un ahínco, que es entregar una esperanza, buscar a esos hombres que en este programa vamos a ir tal vez describiendo, vamos a traer citas, vamos a entregar información que ha estado allí y le hemos tal vez pasado por alto. Mi nombre es Jairo y yo desde Buenos Aires, presente aquí con ustedes como cada viernes a las 6 de la tarde hora argentina. Un abrazo para ti que te encuentras en Colombia, para ti que te encuentras en Argentina también, en estas tierras samaritanas de Benjamín Solari Parravicini, para Ecuador, para Uruguay, para todo el planeta Tierra. Mi hermano, y a todos ustedes que nos escuchan, no estamos solos como siempre lo hemos dicho. Nos acompañan aquí Edgar, que está en Yopal, y Neuquén, nuestra hermana Verónica. Un saludo y les doy el espacio para que saludemos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Qué bueno que estamos nuevamente compartiendo el conocimiento eterno con toda Sudamérica, y como usted lo dijo, pues con todo el mundo, porque sabemos que en Estados Unidos nos oyen y en varias partes de Europa nos oyen. Entonces sí, compartimos con todo el mundo. Y qué bueno, ¿verdad, Jairo? Poder llegar a toda la audiencia de la emisora con un mensaje de amor y comprensión, con un mensaje de esperanza, ahora que estamos en tanta tribulación. Así que muchas gracias, Aito, y nos disponemos de corazón
a entregar lo más profundo de nuestro espíritu. Bueno, muchas gracias, Edgar, por esas hermosas palabras. Gracias, Jairito. Y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la audiencia, más que una radio. Como siempre, es hermoso compartir este espacio con todos ustedes, con quienes nos escuchan. Y como decía mi hermano Edgar, de disponernos con el corazón, porque hoy tocamos un tema muy bonito, que espero también llegue con esa fuerza y con ese ímpetu para todos los corazones oyentes en este momento. Bueno, entonces, mis hermanos, muchas gracias. Gracias también a Más que una radio, que siempre nos brinda este maravilloso espacio. A Jordana y a Carlos, muchísimas gracias con todo el corazón. Y ya disponemos entonces a entregar el tema de hoy. Si ustedes nos han ido siguiendo, han podido ver cómo de a poco hemos ido entregando esta información. Cómo de a poco también, si tú lo sientes, puedes escribirnos a nuestras redes sociales para inscribirte en las entregas virtuales que hacemos, en donde profundizamos mucho más de este conocimiento, que lo único que quiere entregar es el despertar del espíritu. Hoy, dentro de todas esas profecías, de todo este conocimiento, como dijo Edgar, en estos tiempos de tribulación, porque todo eso está escrito. No podemos andar con los ojos vendados y solamente haciendo tal vez una oración con un montón de gente para que la fuerza supuestamente se mueva, y eso no suceda, porque eso nunca ha servido para nada en la historia de la humanidad. Hay cosas que van a suceder porque así está escrito. Tal vez excede a nuestra comprensión y a nuestra razón, estancada en una escasez de comprensión de eso mismo. Es por ello que hoy vamos a hablar de esos guerreros del arco iris, esos guerreros que están escritos en muchas profecías indígenas, en los incas, en los maya, en los hopi, también en los ugamungulala, en los Dakota del norte. Está por muchos lados, Bochica. Esos hombres iban a volver en estos tiempos. Esos nombres también están escritos en el Apocalipsis, que habla de 144,000 hombres sellados en las frentes y en sus corazones. Entonces, este mensaje es para ti, hombre humilde y dispuesto, que dispones a descargar tu corazón, que te identificas con este saber, que ya no hay nada en el mundo que te haya ofrecido y haya llenado ese vacío por dentro. Hoy vamos a entregar, ¿y qué les parece entonces si iniciamos tal vez para comprender qué cosa es un hombre guerrero? ¿Qué es un hombre de las guerras del mundo? Lógicamente no es, porque en esas guerras lo que nos han enseñado es, si un hombre asesina a alguien en una esquina, ese hombre es un asesino. Pero si un hombre va con un arma a una guerra y mata a mucha gente, ese hombre tal vez es un libertador. Ese hombre libra a una nación. O sea que hay tal vez una hipocresía en la sociedad. Las cosas hoy en estos tiempos de tribulación, como dijo mi hermano Edgar, pues hay que mencionarlas. Estos hombres guerreros del espíritu usan armas del espíritu. Habla de un arco, de un iris. Y también, si tomamos el Apocalipsis, hablan de que un ángel, o que este gran creador, el espíritu mayor, vamos a decirlo así, el anciano de los días, venía envuelto también, o sobre su cabeza un arco. Sobre su cabeza un arco. Pues debemos ya comprender, a lo largo que hemos ido entregando en otros capítulos, que hay muchos símbolos y señales. Así la profecía también se manifiesta. No es algo tan mecánico, siendo que es exacto, pero se da con una inteligencia la información, para que sea decodificada con tu saber del espíritu. Entonces, ese arco son, o podrían ser, humanidades. El iris, pues el iris, ¿qué puede ser? El iris puede ser muchos. El iris y el arco iris, conjugando las dos palabras, hablan, y lo hemos visto en el cielo, tiene colores, 7 colores. El mundo lo conoce como chakras, pero en realidad son soles mayores, son soles con inteligencia. Jesús nos decía, vosotros estáis hechos con partes y partículas del universo,
y también nos decía, vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si esos 7 chakras son y están dentro de nosotros, quiere decir de que ese arco iris, siendo la fuente de la creación, lo que es el iris, es nuestra identidad. Estos hombres guerreros, danzantes del sol, dice, vendrán en los tiempos de tribulación, con la palabra santa, con la palabra de esperanza. También lo decía Bolívar en esas tierras de la Gran Columbae. El día de la América ha llegado. Es la voz y esencia espiritual que nos trae Bolívar y Sucre, cuando en el Chimborazo, el delirio del Chimborazo, vuela hacia lo supremo, dice. Yo venía envuelto, dice él, en ese delirio que tuvo allá. Yo venía envuelto en el manto del iris. Allá hay otro símbolo. ¿Envuelto en qué manto? O sea que tiene una nueva vestidura. ¿Y de qué iris? Puede ser entonces de las vestiduras de la creación, esa información que nos traía y el mensaje que nos trajo el Cristo. Todo va siendo, entonces así vamos enlazando toda esa información que viene desde el Creador. El Apocalipsis 19:16 también lo decía. Y en Juan de su muslo dice, tenía un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ven cómo vamos hilando todos los símbolos de estos guerreros que vienen desde encarnaciones para este tiempo final de batalla, de guerra, de aquello que se comenzó en las guerras libertadoras, no de conquista, sino de libertad, de pueblos en libertad del espíritu, en libertad del corazón. Así que te estamos buscando. El mensaje viene para ti, para todo aquel que quiere y desea unirse y siente este saber por dentro y quiere hacer nuevas todas las cosas. Así que ahora le debo de dar el pase a mi hermana Berito. Gracias, mi hermano. Qué profundo y qué contundente toda esa información que fuiste compartiendo. Yo, sin ánimos de adelantarme, quisiera tocar la profecía de los Hopi, que ya que estamos hablando de las características de quiénes son estos guerreros, los indios Hopi los nombran y los describen perfectamente. Y ellos mencionan que en aquel tiempo, que llegará el tiempo en que se va a necesitar de esos seres que conservan las tradiciones, que las preservan, las tradiciones, la sabiduría, las leyendas, ¿no? Y que son ellos, como hablamos en el programa anterior, de un plan de supervivencia, son ellos la clave para la supervivencia de la humanidad, ¿sí? Entonces son esos seres que vienen con una sabiduría, con un conocimiento, ¿sí? Y que, como vos lo mencionabas, lograron hacer nuevas todas las cosas, porque podemos mencionar que tranquilamente uno de estos guerreros puede estar en este momento sentado en su casa comiendo o tomando una merienda, ¿sí? Es aquel ser, aquel hombre que siente ese llamado en su corazón, que le mueve algo por dentro y que siente que no vino simplemente a este mundo, a esta vida, para levantarse temprano, trabajar, volver a su casa y así sucesivamente. Comprende que hay algo más atrás de todo esto, y que no es, como bien mencionaban otras profecías, otras sabidurías, de decir, no sé, me remito a la celta, por ejemplo. La sabiduría celta dice que el humano viene a nacer, crecer, reproducirse y morir. Cortito. Entonces, hay algo que trasciende eso. Y estos guerreros del arco iris lo sienten en su corazón y van en búsqueda de esas respuestas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este momento, en este planeta Tierra? Bueno, le cedo el espacio a mi hermano Edgar, que está ahí queriendo hablar, y después seguimos profundizando, porque la verdad que las profecías Hopi tienen mucho contenido relacionado a estos guerreros del arco iris. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Me siento emocionado de escuchar esto, porque, como lo decía Verónica, el guerrero del arco iris, citado en las diferentes profecías de los
de los hermanos de todas las razas en América, especialmente, tiene unas cualidades, porque me parece importante algo que dijo Jairo, de esas cualidades de Jairo decía que ¿qué armas va a usar? Porque estamos hablando de un guerrero. Las armas que este hombre debe usar no son exactamente las que utilizó el Dios que nos dijo que teníamos que ir diente por diente, ojo por ojo. No es una venganza. No es que tenemos que luchar con destrucción, no. Nosotros tenemos que luchar, o los guerreros del arco iris, perdón, ser hombres que tienen amor en su corazón, que tienen sabiduría, que ya salieron y que vivieron toda la destrucción que fue implantada, toda la destrucción, ya la vivieron, pero lo más importante es que la derrotaron. Y como derrotaron eso que dañó a la humanidad, entonces tienen cualidades para enseñar, para guiar. Cogieron ese aprendizaje y lo hicieron de cada uno. Y comprenden entonces que el camino no es el que estamos viviendo, que es el de destrucción. No, es un camino de transformación. Es un camino de encontrar la verdadera razón de ser del ser humano. Bien lo mencionaba Verónica, que nos seguimos haciendo nuestras preguntas existenciales, pero es que damos respuesta a esas preguntas. Ese hombre da respuesta a esas preguntas. Ese hombre lleva amor, ese hombre lleva humildad, lleva bondad, ayuda, y sobre todo tiene la inteligencia. Tiene la inteligencia para ayudar, guiar a quien lo está necesitando. Entonces esas son las armas que va a usar. Realmente son armas espirituales y nos olvidamos del ojo por ojo, diente por diente. Y si robó, le quitamos la mano. No, nada. Ya no es más esa filosofía, ya no existe más, no va a ser. Esos hombres encarnan ese nuevo. Me causó idea de poder profundizar cuando Jairo habla de los siete colores del arco iris que están, porque estamos hablando mejor de los guerreros del arco iris. Y los 7 colores del arco iris que tienen estos guerreros, por lo cual son guerreros de ellos, de esos 7 colores, están encarnando entonces los espíritus de Dios. Cada espíritu de Dios es un impulso que ellos tienen para luchar, para mejorar. Y esos impulsos se reflejan en el amor que tiene por la humanidad, en la sabiduría que tiene por entregar, en la paz que tiene en su corazón, en la paciencia, en la inteligencia que tiene en su mente, y que es un hombre que ha logrado por fin transformar su corazón y transformar su pensamiento. Entonces esa estrella, esos colores del arco iris los tiene en su corazón y los tiene en su espíritu, y por eso se hacen guerreros del arco iris. Qué bonito saber, por ejemplo, que nos lo han anunciado en diferentes épocas. En la historia de la humanidad lo han anunciado. Y son ellos. Pero ¿cómo logran ellos esas armas que estamos hablando? Solamente cuando adquiere conciencia el hombre. Porque como lo decía Verónica, esos hombres están en cualquier lugar de nuestra querida América. Pueden estar en Chile, allá en Neuquén, al lado suyo, Verónica, pueden haber varios. Lo mismo que con Jairo. Y aquí en Yopal hay varios, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, Bolivia, Ecuador,
en Venezuela, Brasil, en todo lugar de nuestra América están. A quienes escuchan la emisora más que una radio y sienten y vibran con estos programas que hemos venido haciendo, llevando este mensaje, sienten, vibran, ellos pueden ser, ellos son. De alguna manera quisiéramos nosotros poder contactarlos, invitarlos para que se hicieran partícipes de ser guerreros del arco iris. Jairito, qué bueno que la verdad es que hablar de esto es emocionante, lo llena uno, pero entonces hay que darle paso. Sigue, Jairo, por favor. No, gracias a ustedes. Y es realmente, como dices tú, Edgar, es muy emocionante en el corazón poder compartir esta sabiduría. Esto que apenas a poco nosotros hemos comprendido y es una perla de gran precio, como dice la parábola de Jesús. Y este hombre vende todo por ese tesoro que anida en nuestro corazón. Entonces, este mensaje va para ti, que te identificas, que lo sientes, que tal vez no lo comprendes con claridad, pero sabes que dentro de ti está la respuesta y que lo que el mundo ha ofrecido no te sirve, que no lo sientes, que ya no comes más eso, que no quieres volver a ese mundo de desolación, de tristeza, que se ha alejado tal vez de lo que es la familia, de lo que es los valores principales de un núcleo familiar, papá, mamá, hijos, el compartir. Tú entonces, si así lo estás reflexionando en tu corazón, pues te estás eligiendo a ti mismo ser un guerrero arcoíris. ¿Por qué? Pues sería algo muy simple. Fíjense lo que está escrito en Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, porque el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces tú reconoces de que ese espíritu tuyo es igual al del Padre, Creador, al del sin nombre y del sin fin, al Señor de los espíritus. Entonces te haces un guerrero, porque empiezas a batallar, primero la batalla contigo, para pasar del odio al amor, para pasar de la incomprensión a la comprensión, para pasar de ser egocéntrico tal vez a ser humilde, de pasar de ser egoísta a compartir un plato de comida, porque es necesario que eso suceda. Estos hombres están allí, como dijeron mis hermanos. Tal vez tú que estás trabajando en algún lado lo estás escuchando, tal vez tú que estás en otro estatus y lo escuchas. Solamente es necesario de que tú lo sientas, lo comprendas. Esos son los dioses del cielo que decían antiguamente los mayas, los incas, porque se anunció en todas las culturas. Nos dice que en todas las culturas de nuestras Américas quedaron escritos y tradiciones de la llegada de los grandes señores venidos del cielo. Con ellos vino el conocimiento dorado, basados en el amor, la armonía y la paz. Nos enseñaron a amar los unos a los otros, a vivir en equilibrio con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces por eso es necesario que estos hombres aparezcan. Son hombres humildes y dispuestos, no tienen cargos políticos, ni son empresarios majestuosos, siendo que puede ser que sí, hay alguno, pero son hombres que dejan todo por este amor al servicio, por amor a servir, a la esperanza, a la vida, al niño, al anciano, a la madre que está esperando un bebé, al padre, a todo el que le rodea. Así dice, lo detallan en las crónicas sagradas de los Hopi, los piel roja de Norteamérica, con la llegada de los cachinas. También nos dice que el bochica de los tamanacos en Venezuela. Por todo lado está la información, en los huiracocha, mochica en Perú. Quiere decir de que esto no es nada nuevo para nosotros. Solamente estamos buscando a espíritus como tú
porque es necesario que te levantes, pero con armas del corazón, no con armas de guerra del mundo que destruyen y matan. Estas son armas de esperanza. Los guerreros arcoíris lo decían. Llegará el día en que la codicia del hombre blanco hará que los peces mueran en las corrientes de los ríos, las aves caigan de los cielos, que las aguas ennegrezcan y los árboles no puedan tenerse en pie. La humanidad como la conocemos dejará de existir. Llegará el día que las personas despertarán de su letargo para forjar un nuevo mundo de justicia, de paz, de libertad y de respeto por el gran espíritu. Pero cuando todo parezca perdido, aparecerán gentes de otros lugares, de otros tiempos. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad. Serán conocidos como los guerreros del arco iris. Ellos transmitirán el anterior conocimiento, olvidado por el hombre. Enseñarán por los 5 rincones de la tierra a orar al gran espíritu, como lo hacían los pueblos del pasado. Las tareas que les esperan son muchas y mayúsculas. Habrá enormes montañas de ignorancia que será necesario vencer. Se enfrentarán contra prejuicios y odios. Tendrán que ser firmes y tenaces de su corazón. Ese día llegará pronto, no está lejos. Una vez más renacerá la vida, los ríos fluirán limpios otra vez, los bosques serán abundantes y llenos de hermosura, se llenarán las aves y animales, el hombre vivirá en paz y armonía con la naturaleza. Los indios de la cota del norte de América. Nuevamente vemos cómo ya estaba anunciando que estos hombres iban a aparecer. Esto me hace recordar a la parábola de la samaritana, cuando Jesús fue a ese pozo de Jacob a beber agua. Y ella iba siempre y sabía que iba a llegar el Emanuel, un Salvador, dice. Y se le acerca Jesús el Cristo y no lo reconoce, no le creía. Pero ella mantenía una esperanza, una fe, sabía que ese hombre iba a aparecer. Así como la mujer de flujo, que también supo que Jesús estaba en el pueblo y lo fue a buscar porque sabía que en el corazón, en su fe, esa fuerza espiritual de creación, que si lo tocaba se sanaba. Quiere decir entonces de que esta fuerza del Cristo, de Jesús, es la misma que traen estos hombres danzantes del sol, los guerreros arcoíris, porque reconocieron en sí mismos, dentro de ellos, ese Cristo, esa fuerza espiritual. Reconocen que no vienen de las tinieblas, reconocen de que no es la destrucción de ellos, más bien con ellos es la vida, la esperanza, el amor. Todo eso es y simboliza ellos. Entonces empiezan a redimirse, empiezan a sanarse, empiezan a arrepentirse, a perdonarse. ¿Cómo lo ves, Vero? ¿Cómo lo sientes? En esas tierras neuquinas. Uy, maravilloso. Es como una implosión en el corazón, muy contento, ¿no? Porque realmente se siente y vibra con uno ese mensaje de esperanza. Cuando uno puede vislumbrar que realmente todo este caos y todas estas guerras, esta maldad, toda esta destrucción que estamos viviendo actualmente va a perecer y va a dejar de ser, bueno, a uno como que lo pone atento a prepararse, ¿no? Y como vos mencionabas, que es muy importante también esas características y esas cualidades de estos guerreros que son fuertes, son firmes, ¿no? Porque seguramente a muchos les habrá pasado de sentir algo como raro, extraordinario, vamos a decirlo así, y que lo miren raro, que digan, bueno, usted está loco. Y hablo por mí, a mí me pasa, ¿no? Compartir por ahí estas cosas como, bueno, mire, fíjese que estamos pronto a llegar tal acontecimiento, ocúpese de su interior, deje de mirar al otro, deje de estar peleando.
y de pronto que te digan, bueno, ¿cómo no vas a engancharte en la pelea? ¿Cómo no te vas a defender? Y que te miren raro y puede pasar. Creo que quienes estén escuchando a más de uno le puede suceder eso de sentirse como sapo de otro pozo o que no forma parte de este mundo, ¿no? Entonces justamente estos guerreros están firmes en su sentir, son de ese corazón noble, ese corazón dulce, porque así también lo mencionaba Parravicini, hablaba de ese hombre nuevo que está a punto de surgir, como también hemos tocado en otros programas, porque si bien en el anterior hablamos del plan de supervivencia, en el otro, en el anterior, hablamos sobre las profecías y mencionamos a estos hombres que también son parte de este mensaje de esperanza, porque son quienes, gracias a su permanencia y la insistencia en hacer las cosas desde el amor, desde ese amor en ley, no desde el amor que uno conoce romántico del mundo, son quienes van a ayudar justamente a prevalecer esta humanidad en el planeta Tierra, porque la profecía lo menciona, porque el plan de supervivencia lo menciona, y si hay muchas que se han cumplido, ¿por qué estas no se van a cumplir? ¿Por qué no vamos a esperar a estos hombres danzantes del sol? O como también se llaman, que está bueno mencionarlo, los 144.000. Estos guerreros del arco iris tienen diversos nombres, pero tienen esa misma fuerza, ese mismo espíritu que viene justamente a cumplir este propósito, esta profecía. Gracias, mi hermana. Vámonos a Colombia ahora con Edgar, entonces. A Yopal. Gracias, Jairo, esa profecía que leíste de los indios Lakota de Norteamérica está muy, muy clara. Y ella es la que le da el nombre a este programa. Los guerreros del arco iris son los que ellos esperan, ¿cierto? Pero está muy clara y algo bien importante es que vemos también las cualidades que puede tener ese guerrero del arco iris, ¿cierto? Entonces, ese hombre cumple con la ley suprema y acciona la ley suprema, una mecánica espiritual. Es una mecánica espiritual de aplicación de las humanidades y en todos los mundos es igual. Entonces viene una limpieza y purificación tanto del guerrero, del individuo, y esa purificación hace que se purifique el planeta. Es una resurrección del hombre. Es un despertar de conciencia, como ya lo hemos tratado en varios programas. Ese es un propósito de vida. Significa la muerte del hombre viejo, que hablábamos, de destruir ese hombre que está untado de muchísimos defectos y un cuerpo psíquico que nos llevó hacia una destrucción, pero que ya lo reconocemos y queremos acabar con él. Acabar con él es no desear continuar ejerciendo esas actividades que nos dañan. Entonces, eso da paso a un hombre nuevo, claro, un hombre que tiene la mente clara, que toma decisiones, que tiene unas convicciones muy firmes, que tiene un cuerpo limpio, como nos exige nuestro guía, Juan el Bautista, que nos exige un cuerpo limpio, una mente llena de conocimientos y un pensamiento limpio, cuerpo limpio. Entonces eso nos genera una regeneración, una mutación celular, que es la que tenemos que tener, tenemos que experimentar. Y entonces vamos a tener un espíritu fuerte, porque nos vamos a unir con el Supremo. Me parece que María Verónica toca un punto de los 144.000 que están en la Biblia, o que lo llama así la Biblia, porque la Biblia, el Apocalipsis, es la profecía directa de Jesús el Cristo. Es la más directa porque es quien se la entrega a Juan. Aquí la conocemos nosotros, que todos las tribus indígenas la han recibido,
pero también el dador de la profecía es Jesús el Cristo. Entonces la profecía es la quien la dé siempre es la misma, con diferentes puntos de vista, en diferentes momentos de vida de cada una de esas humanidades, pero que es el reflejo de la misma. Para nosotros, lo hemos leído, los 144,000 en Apocalipsis, y me causa curiosidad de saber que en eso ellos habla de un arrebatamiento, y escucha uno en diferentes iglesias esa parte del arrebatamiento, y dicen ellos que los 144,000 van a ser arrebatados. Pues lamentablemente considero que no va a haber ningún arrebatamiento. Cada uno se tiene que arrebatar a sí mismo, cada uno tiene que superar esas cosas, pero que esperemos que va a haber como un milagro de que va a suceder que alguien lo van a levantar para salvarlo o para que continúe con la humanidad. No, ese tiene que uno escogerse. La verdad es que esto funciona, es que si yo me escojo, si yo decido ser, entonces ahí empiezo a trabajar, ahí empiezo, porque ya empiezo a adquirir conciencia de que sí vengo a cumplir un designio, de que sí tengo un designio marcado por mi supremo hacedor. Entonces es cuando ya desecho que algo fantasioso, como que me van a levantar, como que va a haber un arrebatamiento, cuando yo no he purificado o no he cumplido con lo que me exige Juan, por ejemplo, que me exige un cuerpo limpio, pero no es un cuerpo limpio de aseo, mugre, no, es un cuerpo limpio en el corazón, que tenga, no tenga maldad para con mis semejantes. Ese es el cuerpo limpio que él no tiene. Quería decir esto del arrebatamiento porque siempre está, uno lo escucha y lo han enseñado así, como muchas cosas que nos han enseñado mal, que nosotros nos lo dejan a través de una creencia o una tradición, porque así lo hizo mi familia, porque así lo hicieron mis padres, mis abuelos, todos, y finalmente yo vengo a aprender lo mismo que ellos aprendieron. Pero no, esa no es la realidad. Cuando a nosotros nos dieron eso que estamos usando, la inteligencia y la razón, para poder tener la formación de nuestro espíritu, que es lo que nosotros formamos. Para eso tenemos la inteligencia. Y así entonces, como decía María Verónica, hay muchas formas en que nosotros llegamos a comprender la profecía, dejada en mucha historia. Y quería yo adelantarme un poquito a lo que está diciendo de la profecía en el Apocalipsis, no sin antes dejar de lado algo que me llama mucho la atención, es las crónicas de Acacor. Yo sí voy a tomarme de Jairo el tiempito un poquito para poderlas leer, porque me parece que son cerquita ya a Brasil, o entre Brasil y Perú, hasta esto. Y hay algo interesante aquí que es lo que quiero compartir. Dice, crónicas de Acacor, lo quiero compartir así como está. En los relatos del último jefe de las tribus Ungamungulala, Vaca y Hachima de Brasil, Tatún Canara dice que sus antepasados le dejaron conocimientos para ser revelados en ese tiempo. Esas profecías, dice, en algunas de sus partes, esta es la partecita importante, dice, en el lugar de donde Ina viajó para entrevistarse con Samón, en el oriente del mundo, allí será el gran estrago del final. Un temible destino espera a la humanidad. Una gran conmoción se producirá en las montañas y valles, y los valles temblarán y regresarán los dioses, llenos de pesar por el pueblo que olvidó su legado. Surgirán
un nuevo mundo en el hombre. Los animales y las plantas vivirán en unión sagrada y comenzará la edad dorada del saber, la edad de oro del saber. Entonces, vemos cómo ellos nos decían que Ina viajó a entrevistarse con Samón en el oriente del mundo. Ya desde Brasil, allá en esas ciudades subterráneas de Macacor, fueron a entrevistarse con los del oriente. ¿Quiénes eran los del oriente? Pues Sinaí, anunciando que iba a haber una destrucción y que también anunciaron que iba a haber una unión sagrada porque iba a haber comenzará un nuevo saber. Entonces, es resaltar que en todas y cada una de las comunidades indígenas que existieron en América, hubo conocimiento, hubo profecía para este tiempo. Lo importante de eso es que se traslada a este tiempo donde ellos estiman el final. ¿Y eso por qué decimos que es para este tiempo? Porque así estaba demarcado, unido con otras profecías que también, la de los mayas. Los mayas fueron quienes nos dejaron a nosotros la cronología más, el tiempo, de dónde se iban a suceder muchas cosas. Nosotros, o han ignorado más bien, la forma como ellos dejaron cronológicamente los sucesos y finalizaron su calendario en el 2012. Pero era porque en el 2012 no era que se iba a acabar, ¿no? En ese momento comenzaba una nueva dimensión en el universo para el planeta y para todo. Ahí nacen un nuevo tiempo, un nuevo espacio-tiempo en el cual estamos ubicados nosotros, porque es cuando renace, a partir de esa fecha, hasta el tiempo en que se cumplan las profecías, va a iniciarse, o en ese espacio-tiempo, se da el nacimiento de un tercer día, se da el cumplimiento de todas las profecías, viene todo el cambio de todas las humanidades. Pero a mí me parece muy interesante esas crónicas de Jacob, cuando se pueden unir y todas las profecías se unen unas con otras y se comprende lo que nos dejaron los mayas. Quería transmitirles eso y saber que también hay otras. Hay una muy interesante que fue la que en Bolivia, en Tiwanaku, esta profecía es bien interesante porque también nos da la esperanza del regreso de los hombres mar. Pero esa sí se la debo para que a Jairito la cueste. Edgar, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a tocarla esa. Quiero decirles a todos ustedes que nos escuchan que todo lo que entregamos está sustentado en un conocimiento, en una investigación, en una información, no en una creencia, porque si no caeríamos en el mismo error que ya hemos caído. Esto no es una creencia, esto tiene un sustento, un acontecimiento. Como dijo Edgar, mi hermano, todas las profecías, toda la información está conectada, siendo la columna vertebral el Apocalipsis. Volviendo a lo que él me daba el pase, nos habla de que la cultura del Tiahuanaco, nos habla de que el regreso de los hombres vara, la era dorada del saber. Y voy a ir un poquito rápido, ya que el tiempo va volando. Eso es porque entramos en una dimensión donde todo fluye mucho más veloz, a la velocidad del pensamiento. Dice que las culturas de todas las Américas esperan por el retorno de los dioses blancos, sabios instructores que prometieron regresar. A uno de ellos los llamaron el dios de los báculos o de las varas. Así quedó el mensaje grabado en piedra por la cultura wari,
Chavín de Huántar, Tiahuanaco y otras de los Andes del Perú y Bolivia. Allí también nos está hablando de que esos hombres van a aparecer. Y miren otra profecía, la profecía al país del norte del sur. En la estrofa 7 dice que surgen intérpretes del conocimiento, del espacio y del tiempo. Varios se convierten en mensajeros del verbo y lo tendrán. Su estímulo es el amor. Hoy alguien preguntaba, ¿y qué es lo que estimula a entregar este mensaje? Allí está la respuesta. ¿Qué es lo que te estimularía a ti que estás tal vez en Venezuela, que estás en Colombia, que estás en Ecuador, que estás en México, en cualquier parte de la Reina del Sur, de Sudamérica? Su fuerza, su propio conocimiento de la verdad. Abridle, dice, puertas y ventanas, dejadle que penetren sus voces y palabras. Recibidles y convertite en uno de ellos. Entonces ahora voy a ir a un hombre de estas tierras, Benjamín Solari Parravini, porque tú que escuchas, como ya fuimos diciendo, ese guerrero arcoíris, eres tú tal vez, que lo sientes esto tan profundo en tu corazón. ¿Sabes dónde está? Benjamín Solari lo trajo. Está escrito. Él dice, Cristo llega, dirán los que llegaron. Perdón. Cristo llegó, dirán los que lloraron. Dirán los que lloraron en el día de la voz, y la voz dirá, alzaos porque ya llegó el beso del abrazo, de la verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces estos hombres humildes y dispuestos, eres tú que estás allí tal vez trabajando, como dijimos, que no comulgas más con nada de lo que el mundo ofreció, que no sirvió nunca para nada, pues si hubiera servido, ya hubiera cambiado. El mundo sigue igual y peor. Y como dijo Edgar al principio, se viene una tribulación y debemos de limpiar el corazón. El cuerpo lo lavamos con jabón y el espíritu ¿con qué? Con sabiduría, con conocimiento. Un abrazo grande y le doy el pase a mi hermana de Neuquén, a Verito, porque ya el tiempo se está terminando en Más que una radio. Gracias, mi hermano. Bueno, se fue así, ¡fiu! Tremendo. Pasó todo muy rápido. Y bueno, para cerrar esta bella información, no podemos irnos sin antes tocar un código de la lógica como siempre lo hemos visto, ¿no? Como ya lo hemos visto en otros programas, que es el código 20, que habla el nuevo hombre de la Reina del Sur, ¿sí? Y haciendo referencia a estos guerreros del arco iris, son esos nuevos hombres que son mutantes por excelencia, mutantes porque han decidido hacer el trabajo y, como bien vos decías, Jairo, hacer nuevas todas las cosas. Y eso implica y requiere una transformación desde adentro hacia afuera, una transformación desde ese corazón, ¿sí? Tener un corazón limpio, un corazón puro. La confirmación de la llegada de los 144.000 anunciados en el Apocalipsis 14, los mismos que se los llama los danzantes del sol y los mismos de los que hablan los indios Hopis. Entonces ahí también está la correlación de distintas profecías de distintos lugares, pero que mencionan a estos seres que son, sí, vamos a decirlo, especiales, únicos y especiales, que reclaman su identidad de las estrellas por encima de la falsa identidad de este mundo, que los impulsa y no aceptan más, ¿sí? Esto del mundo que está impuesto ya no va más, y creo que para quienes lo sientan así, que creen que hay otra cosa, que sienten ese llamado, que sienten que hay algo más, los invitamos, bienvenidos sean. Renunciaron al hombre viciado y corrompido que antes fueron en el mundo, y se levantan poderosos con el brillo de la verdad que descubrieron, su propia inmortalidad, porque a eso vamos, a reivindicar, digamos, el poderío que llevamos por dentro, a reconocerlo, a redescubrirlo, pero también a sacarlo afuera, porque de eso se trata. Justamente el que siente ese llamado se le invita a hacer este trabajo para que recobre lo que realmente le pertenece. Pues entendieron que son la verdad,
pues entendieron que son espíritu y su origen es la luz y no las tinieblas que ahora identifican por sus crímenes, ¿sí? Tienen la corona de la vida, por lo que ya no temen a la muerte con la que Lucifer ha enmendrado a la humanidad, pues se han liberado del pecado, que es la muerte del mundo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro? Entonces ahí podemos conectar realmente con este tesoro tan preciado que es lo que nos espera. Esa esperanza no solo radica en un mundo nuevo, en una tierra nueva, en una humanidad nueva, sino también a recobrar ese poderío que nos pertenece y que es de nuestro origen, de donde somos. Hacia ahí vamos. Les abrazo a todos los que estén escuchando, que se hayan conectado para compartir esta tarde. Los abrazo a ustedes, mis hermanos. A Más que una radio, agradecer siempre el espacio para poder transmitir estos conocimientos, y si el Padre así lo dispone, nos encontramos el viernes que viene. Gracias, Berito. Edgar, mi hermano. Jairo, mire, no perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo han traído de solución ruina. Revestidos con las alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. El código 20 nos trae el mensaje perfecto de los guerreros del arcoíris. Un abrazo para todos, desde lo más profundo de nuestro corazón, con amor, a todos los oyentes de Más que una radio. Los invitamos para que, de alguna manera, empiecen a buscar en su interior el amor del Padre Eterno. Que así sea. Edgar, Berito, pues, y para ti que estás escuchando allí, en donde quiera que te encuentres, en la calle, en una plaza, en cualquier parte que estés también de esta reina del sur, es Sudamérica la reina del sur. Nosotros, los latinos, los sudamericanos, como nos han llamado hasta de maneras despectivas, que hemos mantenido nuestra raza, que hemos mantenido nuestra identidad, nuestra cultura, que tenemos los campos y los frutos, que tenemos los climas, que guardamos la esperanza, que la colonización no ha podido destruirnos a pesar de tanto tiempo. A ti te estamos buscando, claro que sí. Hombre humilde y dispuesto, hombre que quiere y busca la esperanza, que quiere que los niños, que tú que estás escuchando, si tienes hijos, sobrinos, amigos, quieres que ellos crezcan en un mundo distinto, un mundo lleno de paz, donde correrán los unos y saltarán los otros. Habrá alegría por doquier, habrá paz, habrá un compartir. Nos uniremos y nos juntaremos a hablar de la verdad del Creador, a que nuestro espíritu crezca, no para lo que está el mundo hoy atrasado, atrás de una finanza, atrás de un éxito que no ha llevado más que a un punto donde el hombre muere y no ha crecido en el espíritu. Eso, y ni para eso hemos sido creados. Nuestra fuerza y poderío no está allí. Nuestra fuerza y poderío es para reconectarnos con el Creador, que para estos tiempos es por cumplimiento y por profecías y por leyes que debe de aparecer. Deben de aparecer estos 144,000, como dice el Apocalipsis 7. Estos hombres sellados en las frentes y en sus corazones, que se disponen a sanarse. Así que puedes dejarnos tu información en las redes sociales. Te esperamos. Un gran abrazo para todos ustedes y
y muchísimas gracias a Más que una Radio por el espacio. Que el Padre Eterno nos bendiga y nos guíe siempre. Gracias. Chao. Camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento